Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a Brillo de la película Robot Salvaje. Y este lindo ganso nos mide desde acá arriba hasta abajo 7 centímetros. Y miren qué lindo quedó. Así se ven con sus alitas, su colita en la parte de atrás. La verdad que quedó muy lindo y súper tierno. Y los colores que he utilizado es color blanco, color avellana, color naranjo y color verde para bordar los ojitos. Yo utilizo esta marca de acá que es revés derecho, cotón 100% algodón y es de 4 hebras. Me recomienda tejer con crochet número 3, pero yo tejo con un crochet de medio número menos de 2.5 milímetros para que así quede más ajustado el punto y no se note el relleno. Aparte vamos a necesitar también aguja lanera, algunos alfileres también. También necesitaremos marcador de puntos para marcar nuestros puntos, relleno para rellenar el cuerpo y los ojos de seguridad son de 9 milímetros de grosor. Acá abajo le he echado un poco de rubor de color rosado de las mismas sombras de ojos que utilizamos, así que esos serían todos los materiales, así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza y vamos a iniciar con el hilo de color blanco, haciendo un anillo mágico de esta manera. La hebra más pequeña va para la parte de abajo, cruzamos así en nuestro dedo, vamos a ingresar con el crochet, jalamos hebra, agarramos y hacemos una cadena y así hemos formado el anillo mágico. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos, así que vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces nos pasamos aquí al primer punto y hago mi primer punto bajo y en ese mismo punto hago otro más, entonces serían 2. En el siguiente hago 3, otro más en el mismo punto, 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto, 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto, 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto, 10. Y acá es el último punto, voy a hacer el número 11 y otro más en ese mismo punto, 12. Entonces en total he tejido 6 aumentos y al final de esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a comenzar haciendo cambio de color. Así que este último punto que he tejido, miren, vamos a destejer ese último punto para tejerlo de nuevo y enseñarles cómo vamos a hacer el cambio de color. Ingresamos ahí, jalamos ahí y en vez de cerrar con este mismo color blanco para hacer cambio de color, vamos a cerrar ahora con este color, con este tono café. Vamos a cerrarlo con este para así poder hacer el cambio de color. Entonces siempre que van a hacer cambio de color cierran el último punto con el color que ahora van a tejer. Entonces ahí ya lo cerré con el color café y voy a hacer acá atrás 2 nuditos con esos 2 colores y no vamos a cortar el color blanco porque vamos a seguir tejiendo igual con ese color. Vamos a tejer con los 2 colores. Entonces ahora nos toca la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos a empezar haciendo la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces empezamos aquí, tejemos el punto bajo, lo vamos a marcar, el primer punto que hemos tejido, y en el siguiente vamos a hacer un aumento y acá volvemos a hacer un punto bajo de nuevo y de nuevo acá en el siguiente punto hacemos el aumento. Ahora vamos a cambiar al color blanco, entonces este último punto lo voy a destejer ahí y lo voy a cerrar en color blanco. Ya este punto lo cierro en color blanco.
Entonces, ¿qué hemos empezado acá? Hemos hecho un punto bajo y un aumento, y de nuevo hemos hecho un punto bajo y un aumento, y este último punto lo he cerrado en color blanco para poder tejer ahora en color blanco. Ahora vamos a tejer acá de nuevo un punto bajo y después un aumento, pero como vamos a hacer de nuevo cambio de color, este último punto lo cierro en color café. Ya, entonces lo voy a cerrar ahí. Ya lo cerré en color café y vuelvo a tejer acá un punto bajo, un aumento, ahí he tejido una vez, y acá de nuevo un punto bajo y después un aumento. Acá van 2 veces esta serie y termino acá con un punto bajo y un aumento. Entonces, ¿qué hemos hecho en la vuelta 3? Miren, hemos empezado tejiendo un punto bajo y un aumento, y acá de nuevo un punto bajo y un aumento. O sea, hemos hecho un punto bajo y un aumento 2 veces en color café. De ahí hicimos el cambio de color al blanco, y en blanco hemos tejido un punto bajo y un aumento. Después hemos cambiado al café y hemos tejido un punto bajo y un aumento 3 veces. Acá va 1, 2, 3 veces. Y al final de esta vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. ¿Ya? Entonces ahora nos toca tejer la vuelta 4. Y en la vuelta 4 vamos a empezar con la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Sacamos el marcador y vamos a comenzar tejiendo ahí un punto. Y ese primer punto lo vamos a marcar. Y seguimos contando acá 2. Y después hacemos el aumento. Y de nuevo volvemos a repetir 1, 2 puntos bajos y después un aumento, y este último punto del aumento voy a hacer el cambio de color al color blanco, así que lo voy a cerrar en color blanco porque ahora voy a hacer con color blanco. Acá voy a contar 1, 2 puntos bajos y un aumento en color blanco, y este último punto lo cierro en color café. Y acá de nuevo sigo con el color café tejiendo 1, 2 puntos bajos, después un aumento, sigo acá de nuevo 1, 2 puntos bajos, un aumento, y acá termino con esta serie de 1, 2 puntos bajos y un aumento. ¿Y qué hemos tejido entonces en esta vuelta 4? Hemos empezado la serie de 2 puntos bajos y un aumento, y hemos tejido 1, 2 puntos bajos y un aumento una vez. Acá otra vez son 2 veces. Cambiamos al color blanco y hemos hecho 2 puntos bajos y un aumento una vez en color blanco. Y acá de nuevo hemos hecho 2 puntos bajos y un aumento 3 veces en color café. Y al final de esta vuelta me han quedado 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces sacamos el marcador y empezamos ahí tejiendo el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después el aumento. Ahí he hecho esta serie una vez, y acá de nuevo vuelvo a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento, y lo voy a cerrar en color blanco para hacer el cambio de color al blanco. Y acá voy a hacer en blanco 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento, y ese último punto lo cierro en color café para hacer ahora con el color café 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Ahí voy una vez esa serie, de nuevo acá 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Acá voy 2 veces repitiendo esa serie. Ahora 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Acá voy 3 veces. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta vuelta, que es la número 5? Hemos tejido la serie de 3 puntos bajos y un aumento, le hemos repetido acá una vez,
2 veces en café, después le hemos hecho en blanco, una vez hemos repetido 3 puntos bajos y un aumento, y hemos terminado con el color café tejiendo esta serie de 3 puntos bajos y un aumento. La hemos repetido 3 veces acá hasta llegar al final. Entonces en esta vuelta 5 nos van a quedar en total 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6, y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea 30 puntos bajos en cada vuelta, pero vamos a hacer cambios de color. ¿Y cómo vamos a tejer esos cambios? Primero sacamos el marcador y vamos a tejer 10 puntos bajos en color café. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y este último punto lo voy a cerrar en color blanco para hacer el cambio de color al color blanco. Y ahora en color blanco vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese último punto lo voy a cerrar en color café. Y ahora en color café vamos a tejer 15 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ven? Y esta sería la vuelta 6. Entonces hemos tejido los 30 puntos bajos, pero haciendo cambio de color. Entonces, ¿qué hemos tejido? Hemos empezado tejiendo 10 puntos bajos en café, después 5 puntos bajos en blanco y hemos terminado con 15 puntos bajos en café. Ahora la vuelta 7, que es la que nos toca, y la vuelta 8 vamos a tejer lo mismo. Ya tejemos 10 en café, 5 en blanco y 15 en café. Entonces voy a avanzar lo mismo en la vuelta 7 y en la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8 y ahora vamos a hacer cambio de color al color blanco, pero ya como el color blanco se quedó en este lado, voy a cortar para que no se estire tanto hasta el otro lado. Entonces corto acá y ahora nos tocaría tejer la vuelta 9, así que este último punto lo voy a cerrar en color blanco. Ya, entonces acá lo cierro y acá atrás voy a hacer 2 nudos acá con el color blanco y el color café. Ahí hago 1, 2 nudos y ahora sí corto el color café porque solamente vamos a tejer en color blanco. Entonces nos tocaría tejer la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, todo en color blanco. Ya, o sea, vamos a tejer en total en cada vuelta 30 puntos bajos. Voy a ir tejiendo así entonces un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 10, ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y ahora hacemos la disminución agarrando solo la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos ahí el punto normal y seguimos acá tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución en total la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, antes de seguir tejiendo vamos a colocarle los ojos de seguridad. Estos ojos de seguridad son de 9 milímetros y voy a colocarle uno aquí
cuento 7 puntos y coloco el otro. ¿En qué vuelta vamos a colocarlo? Los vamos a colocar en la vuelta 8. Contamos desde acá, desde el anillo mágico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería la vuelta 8. Y si se dan cuenta, justo es el punto que está acá al costado, de acá donde empieza el cambio de color, ese puntito de ahí. Ahí voy a colocar un ojo, cuento 7 puntos más acá y coloco el otro ojo aquí también, justo al costado del primer punto donde está el cambio de color. ¿Para qué? Para que quede ahí, ¿ven? Siempre guíense mucho de las imágenes, más o menos a qué distancia están los ojos y cómo se ve de la línea del cambio de color, para que así les quede bien, ¿ya? Entonces ahí ya les coloqué los ojos. Ahora en la parte de atrás le voy a colocar los broches de seguridad. Entonces se lo coloco acá atrás, así, ¿ven? Y de la misma manera le voy a colocar el otro broche. Y después de que le hemos colocado los broches de seguridad, lo que vamos a hacer ahora es, con el hilo de color verde, le vamos a bordar acá en la parte de abajo de los ojos. Así que voy a ingresar por acá, por esta parte de abajo, y dejo un poco de hebra por la parte de atrás acá, para después hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Y lo que quiero es bordar así, de esta manera. Así que voy a salir acá en la parte de arriba del ojo y me paso acá al siguiente ojo para bordar esa parte de ahí también. Entonces aquí le he bordado una parte y ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo. También salgo por acá arriba para bordar ahí el otro ojo, ¿ven? Y de esa manera quedarían bordados los ojitos. Y acá en la parte de atrás, con esta hebra con la que he comenzado y con la hebra que estoy terminando, voy a hacer 2 nudos por la parte de atrás. Entonces ahí hago 1 y 2 nudos. Y ahora sí puedo cortar las hebras un poco más pequeñas, porque igual esas hebras se van a quedar por la parte de atrás. Lo otro que pueden hacer también, si desean que esto no se alce, porque a veces se alza un poco, aquí alzan, le echan un puntito de silicona, un poquito nada más, y lo pegan así. Pero eso ya lo pueden hacer al final, cuando ya esté listo su amigurumi, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta. A ver, aquí hemos terminado con 3 puntos bajos y un aumento y una disminución. Entonces nos toca hacer la vuelta 12. En la vuelta 12 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar la cabeza. Tienen que rellenar bien, ya que quede bien formada, que quede redonda, que se vea bien. Entonces voy a ir rellenando y después seguimos tejiendo. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 14 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Así que empezamos aquí y hacemos la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución,
la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, a ver aquí, un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar un poco de hebra para poder coser después al cuerpo. Ya, entonces ahí dejamos hebra, y si ven que le falta relleno le colocan un poco más porque ahora vamos a cerrar. Ahora para cerrar vamos a agarrar las 6 hebras de adelante de los 6 puntos que nos quedan, y ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí la última 6. Jalamos para cerrar, ingresamos por ahí mismo y vamos a salir por otro lado, y ahí ya cerramos. Esta hebra la dejamos ahí para después, nos va a servir para coser. Así que miren, aquí ya quedaría lista la cabecita. Ahora también le vamos a hacer el pico, ya, pero antes de eso vamos a tejer el cuerpo. Entonces esto lo vamos a reservar. Ahora para hacer el cuerpo vamos a empezar igual con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos, así que entramos aquí y empezamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, que ya saben que es tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y la vuelta 7 y la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Entonces voy tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 8, ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos
y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a empezar haciendo primero 6 disminuciones, así que ahí acá hago la primera disminución, la voy a marcar, acá mi segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Ahora voy a tejer 18 puntos bajos, que son los que me quedan aquí hasta llegar al final. Entonces voy tejiendo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, acá ya voy 17 y 18 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la número 10, me van a quedar en total 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y vamos a empezar igual haciendo 6 disminuciones. Así que acá hago la primera disminución, la marco y sigo contando acá abajo la segunda disminución, la tercera disminución, acá la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos, que son los que me quedan acá hasta llegar al final. Entonces voy contando ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 11 y 12 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la número 11, al final me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y en la vuelta 12 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que ahí tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos acá con la disminución y volvemos a tejer igual un punto bajo y después la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé de rellenar también. Antes de seguir tejiendo van a rellenar bien la parte del cuerpo y ahora ya nos tocaría la vuelta 13. Vamos a cerrar esta pieza ya, así que hacemos 6 disminuciones seguidas. Ahí contamos la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, aquí la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra corta para poder cerrar. Justo acá ya se me terminó el hilo, así que ahí con eso voy a cerrar. Si le falta relleno le colocan un poco más antes de cerrar. Ahora para cerrar con la aguja lanera vamos a agarrar las 6 hebras de los 6 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2, acá 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de abajo. Ahí hemos cerrado. Acá en la parte de abajo voy a agarrar un puntito para hacer un nudo, ingreso por ahí y salgo por otro lado. Y ahora sí voy a cortar
esa hebra que me sobra. De esa manera ya quedaría también listo el cuerpo. También le vamos a hacer acá su colita, pero eso lo vamos a hacer al final. Entonces ahora esto lo vamos a reservar. Ahora en color blanco vamos a hacer las alas, y para hacer las alas igual comenzamos con un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, acá ya voy 5 y 6. Cerramos acá. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, o sea, tejemos 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que acá tejemos ahí el primer punto bajo, lo vamos a marcar y después hacemos el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta, sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a doblar. Antes de cortar lo doblamos y vamos a cerrar esta parte. Lo doblamos y cerramos con puntos deslizados. Así que agarro un punto de cada lado y hago un punto deslizado. Agarro un punto de este lado y un punto del otro lado y un punto deslizado. Así voy a ir agarrando un punto de cada lado y haciendo un punto deslizado para cerrar esta parte, así hasta llegar al final. Acá ya estoy llegando al final, aquí hasta el último punto. Acá solo hago una cadena y ahora sí dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo. Y esta hebra de acá es con la que comenzamos el anillo mágico, pero como ya le hemos escondido acá dentro del tejido, ya la podemos cortar. Y de estas vamos a hacer 2 iguales, son las alas, así que hacemos lo mismo y las reservamos. Ahora en color anaranjado o naranjo vamos a hacer el pico, así que para eso hacemos primero un nudo deslizado, porque vamos a tejer 4 cadenas. Ahí contamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora retrocedemos hasta la tercera cadena y ahí vamos a empezar a hacer puntos medios altos, que son agarrando una lazada, y ahí en la tercera cadena hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto, que es el que nos queda, hacemos otro punto medio alto. Entonces ahí hemos tejido 2 puntos medios altos. Y ahora nos vamos a pasar para la parte de atrás de las cadenas, que son estas, porque también vamos a tejer ahí 2 puntos medios altos más. Entonces agarramos la lazada y nos pasamos para la parte de atrás de las cadenas y ahí tejemos un punto medio alto, y otra vez acá en esta última de la parte de atrás tejemos otro punto medio alto, ¿ven? Y de esa manera esto se va a doblar así. Y ahora acá vamos a unirlo, lo doblamos y acá lo unimos con un punto deslizado. Y ahora vamos a subir con 5 cadenas. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y desde la segunda cadena retrocedemos 1, 2. En la segunda vamos a empezar a tejer puntos bajos. Ahí va 1, en la siguiente cadena 2, acá 3 y acá en la última 4 puntos bajos. ¿Ven? Y ahora acá abajo vamos a hacer un punto deslizado ahí para unir con la parte de abajo. Hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser a la parte de la carita. Así, ven. De esa manera nos queda esta parte que vira arriba de la carita, y este sería el pico.
Ahora vamos a empezar a coser las partes, así que lo primero que vamos a coser es el pico acá en la carita y lo vamos a colocar así. Miren, que el piquito quede justo ahí abajito de los ojos y esto va a quedar en la parte del medio, así que se ayudan con alfileres para que esto no se mueva y lo puedan coser bien. Ya, entonces ahí le voy a colocar alfileres y acá también en la parte del pico también. Y ahora acá con la aguja lanera vamos a empezar a coser aquí. Entonces lo que hacemos es agarrar acá un punto de la cara, así, y ahora vamos a agarrar acá un punto del pico y vamos jalando ahí. Volvemos a agarrar acá un punto de la cara, así de esta manera, jalamos y agarramos un punto del pico y de esa manera vamos a coser todo el alrededor, todo, ¿ya? Entonces mientras van cosiendo ya pueden ir sacando los alfileres para que no se mueva, para que tenga más comodidad, pues, ¿no? Ya como ya han ido cosiendo esa parte, van avanzando y van sacando los alfileres y siempre agarrando así un punto de cada lado de la pieza, así de esta manera, ven, así. De ahí agarro un punto de la carita y vuelvo acá a agarrar un punto de la cara y acá un punto de el pico. Miren, acá ya estoy terminando y voy a salir por un costado con esta hebra, y esta es la hebra con la que comenzamos a hacer este piquito, así que voy a aprovechar esa hebra para también salir por este lado y con esas dos hebras poder hacer dos nudos y perder esas dos hebras por adentro del tejido. Así que voy a hacer ahí dos nudos, ahí hago uno, dos nudos, voy a cortar ahí las dos hebras del mismo tamaño, con la aguja voy a entrar por ese mismo lado y salgo por otro lado para perder las hebras. Y ahora sí puedo cortar esas hebras que me sobran, ven, y así de esa manera quedaría lista la carita. Miren, miren qué bonita queda, ven, ahí está. Ahora vamos a coser el cuerpo. Ahora para coser el cuerpo, si se dan cuenta, acá donde hemos cerrado el anillo mágico, aquí donde hemos cerrado el cuerpo, esto va en la parte de adelante para que vaya así y lo otro va en la parte de atrás. Entonces se fijan bien que esté derecho y le vamos a colocar alfileres para poder coserlo. Entonces vamos colocando así alfileres alrededor para poder coserlo y que esta pieza no se mueva. Ya le van a colocar así alfileres de esta manera. Y ahora para poder coserlo, esta es la hebra que dejé de la cabeza, voy a salir por la parte de acá abajo para empezar a coser ahí. Y como vamos a coser, vamos a agarrar igual acá un punto del cuerpo, así de esta manera, y jalamos. Ahora vamos a agarrar un punto de la cabeza, así, y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo y jalamos, y acá agarramos un punto de la cabeza y vamos jalando. Así vamos a ir agarrando un punto de cada lado
hasta llegar toda la vuelta hasta llegar al final y volvemos. Acá ya terminé de coser todo y lo único que voy a hacer es hacer un nudo aquí y voy a salir por otro lado. Y ahora sí ya puedo cortar acá y ven, así ya nos quedaría listo el cuerpo con la cabecita. Miren qué lindo. Ahora le vamos a coser las alas. Miren, ya le cosí una alita. Ahora vamos a coser la otra y le vamos a colocar así. Ustedes tienen que fijarse que, miren, yo lo he cosido a esta altura, justo donde termine el ojo, ahí he colocado, y lo mismo voy a hacer con la otra. Ya, entonces ya sé que va ahí. Le colocan igual un alfiler para que no se les mueva y lo vamos a coser de la misma manera que hemos ido cosiendo todas las piezas, y es agarrando así un punto del cuerpo, de ahí agarramos un punto del ala, así es, agarrando un punto de cada parte. ¿Ven? Así vamos a coserlo solo en la parte de arriba para que la parte de abajo quede así como abierto. Ahora les voy a enseñar. Entonces así voy agarrando un punto de cada lado, así. Acá sigo agarrando un punto del ala, acá ya puedo sacar el alfiler. Ven, así. Acá vuelvo a agarrar un punto del cuerpo. Y acá agarro un punto del ala. ¿Ven? Y voy a aprovechar en salir por la parte de acá atrás donde salí con el hilo de esta alita, para después hacer dos nudos con esas dos hebras y perderlas por adentro. Miren, ven, solo lo coso en la parte de arriba, lo mismo acá, para que así quede de esta manera. Ven, así. Entonces de esa manera van a coser las dos alitas, y acá atrás ya saben, solamente le hacen dos nudos y pierden la hebra por dentro. Ahora, para hacerle la colita en la parte de atrás, nos fijamos bien cuál es la parte del medio y vamos a contar acá desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá en la parte del medio vamos a agarrar 4 puntitos en esta vuelta 7. Entonces yo creo que voy a agarrar 1, 2, 3, 4. Voy a empezar desde acá. Entonces agarro así y acá con mi hilo voy a ingresar, dejo un poco de hebra ahí, ingreso, hago una cadena y ahí mismo empiezo a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto lo vuelvo a agarrar así, de esta manera, voy a hacer un punto alto. Acá en el siguiente punto hago otro punto alto, y acá en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Ahora sí hago una cadena, dejo un poco de hebra, jalo y ven, acá ya se formó la colita. Con mi aguja voy a entrar acá y ahí donde he terminado voy a ingresar, voy a salir por acá por otro lado, y con esta hebra que he comenzado igual voy a salir por ese mismo lado, porque ya saben que con esas dos hebras hacemos dos nudos y perdemos la hebra por dentro. Y miren qué bonita, de esa manera queda lista su colita. Ahora acá solamente voy a amarrar y voy a perder esas hebras por adentro del tejido. Ahora le vamos a bordar las patitas que tiene acá abajo. Voy a entrar por un costado y contamos acá desde donde esté el anillo mágico: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en la vuelta 6, en la parte del medio, tenemos que dejar dos puntitos, así que voy a salir por acá,
una vuelta 6, 1 2 3 4 5 6, sí. Se fijan acá en medio, justo donde está el piquito en medio, tienen que quedar 2 puntitos. Y ahora vamos a hacer la primera patita así en diagonal, contando acá 1 2 3, así en diagonal, y vamos a salir de nuevo por acá. Ahí bordamos una vez, pasamos ahí 2 veces y 3 veces. Salimos aquí al costado, dejando unos 2 puntitos, y vamos a pasar ahora 2 veces. Ahí una y otra vez más. Acá dejamos 2 puntitos y pasamos ahora 3 veces. Así, miren. Acá una, 2 y 3 veces, y voy a aprovechar acá en salir en la parte del medio donde dejamos los 2 puntitos. Así, ven. Y acá voy a hacer lo mismo, así salgo en diagonal, 3 filas más abajo, 1 2 3, aquí a ver, 1 2 3 acá, y voy a hacer lo mismo. Acá paso una vez, 2 veces, y acá una vez más dejo ahí 2 puntitos y me paso al costado. Y ahora voy a pasar 2 veces acá, ahí paso una, y acá otra vez más, ahí dejo 2 puntitos y me paso al costado. Y acá voy a pasar 3 veces, ahí una, acá 2 y 3 veces, y voy a salir por donde empecé para hacer 2 nudos con estas 2 hebras y perderlas por adentro del tejido. Ahora, para terminar, lo único que vamos a hacer es echarle un poco de rubor. Yo utilizo sombras de color rosado, justo acá abajito del ojo, ahí le vamos a echar un poco de rubor, y lo mismo acá al otro lado. ¿Ven? Como para darle una mejor expresión a su carita. Así. Y de esa manera nos quedaría listo Brillo. Miren qué lindo quedó. La verdad que me encantó hacer este proyecto y queda muy lindo y muy tierno. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, y si lo realizan también me dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció, y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chau, chau.